Hola, buenas tardes. Hoy estamos reunidas Ariana Jordán, Angie Mero y Emily García para hablar y comentar un poco sobre la novela de Ariana Harwicks, Mátate Amor. Bueno, para comenzar, les voy a leer una pequeña reseña que escribí sobre Ariana Harwicks. Ariana Harwicks es una escritora argentina conocida por los temas controversiales que atraviesan sus obras más conocidas, entre ellas Mátate Amor, aunque bueno, en la novela no lleva una tilde, Mátate Amor, Precoz o La débil mental. La concepción de lo familiar, la maternidad o la sexualidad femenina son parte esencial en las novelas de Harwicks, pero con la excepción de que la autora no explora esto desde el lugar común, sino que pone en contraposición los valores o estigmas sociales en los protagonistas. En un prólogo para Anagrama 2022, Harwicks comentó que para ella su quehacer literario es un acto de justicia y que el escribir significa mucho más que solo escribir. Una guerra, caminar sonámbula, es el insomnio, es algo de otra dimensión. Varias de sus obras han recibido reconocimiento internacional, como el premio al mejor libro extranjero en su versión alemana 2019, y se han traducido en diferentes idiomas: inglés, portugués, alemán, francés, griego, hebreo, árabe, etc. Para continuar, Ariana nos va a leer una pequeña reseña de la obra. Así es. Mátate Amor nos cuenta la historia de una mujer cuya posición frente al embarazo y la maternidad es caótica, empezando porque son situaciones que ella no ha deseado. El marido de la protagonista discute constantemente con ella debido a su inestabilidad emocional, fruto de lo que se supondría es una depresión posparto, que no es tratada debido a la negación de la protagonista. La novela, escrita en primera persona, es un testimonio de su vida, la negación a ser madre y esposa, pero además de su estado frente al acto sexual, pues adopta una actitud inhibida y extrapersonal respecto al sexo y la masturbación. El argumento en esta obra radica entre los pensamientos desordenados de una mujer que, al exponer su rechazo, casi un asco, a ser madre, manifiesta un tema tabú para el público femenino. El punto de Harwicks es explorar la mente de alguien que no solo le huye a su responsabilidad, sino que a fuerza debe encajar en el estándar de lo que se espera de una mujer y su maternidad, condición que le cuesta de sobremanera debido a la depresión que padece. Algo a rescatar es también la percepción del tiempo dentro de la novela. Se encuentra alterado por la depresión de la protagonista y los cambios drásticos en la voz narrativa, saltos que hemos visualizado en otros textos en el contexto latinoamericano. Y explorando un poco más el argumento de la novela y compartiendo con esta idea que nos dio Ariana sobre la obra, ¿no? El argumento de la obra, desde mi perspectiva, se basa exactamente en esa inestabilidad del personaje, que a mi parecer representaría ese desequilibrio que ocurre cuando a uno le imponen una idea o una razón que es atípica para nosotros. En este caso, para la protagonista de la novela de Mátate Amor, sería la maternidad, una idea que la desestabiliza de lo que ella esperaba, ¿no? Ser una mujer que estudia, que puede trabajar, que puede mantenerse por sí misma. Y con estas reseñas que hemos estado escuchando, con este argumento que hemos establecido acerca de la novela, quisiera que Emily nos compartas tu opinión de lo que se desarrolla en la trama, ¿no? Del personaje. ¿Qué opinas acerca de este personaje que en realidad a todas nos ha parecido tan caótico, como dijo Ariana? Bueno, Angie, muchas gracias por preguntar. Sí, yo al momento de leer Mátate Amor, se me hizo muy complicado leerlo. Se me hizo como muy complicado mantener una lectura lineal porque habían momentos en los que me perdía. Algo que me llamó bastante la atención fue que no utilizaba muchos signos de puntuación, más usaba comas y puntos. Todos los textos son como comas y puntos.
y que parecen entradas de diario. De hecho, no tiene capítulos, pero sí se nota esa división por secciones y cada sección empieza, por ejemplo, dice, era un día lluvioso y esa parte, esa oración la tiene en mayúsculas y eso es lo único que a mí me da a entender, ok, aquí vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con la anterior y tal vez guiarme por eso, pero sí se me hizo muy difícil leerlo. Es un buen libro. La protagonista es curiosa, es un personaje muy curioso, pero me llamaron la atención muchas cosas. Eso te puedo comentar. Exactamente sobre eso quería preguntar y establecer aquí una pregunta para todas. ¿Qué opinión tenemos en general sobre el personaje, no? Porque vemos varias escenas donde es una persona que literalmente se puede funar, que puedes terminar detestándola. Entonces quisiera que comentaran al respecto de esas actitudes de la protagonista que son sobre todo las más controversiales. O sea, en mi caso te puedo decir una cosa. No soporté a la protagonista a lo largo de la historia. Era para mí muy, muy difícil continuar. Como dice Emily, no hay una linealidad, no solo porque no te permite leerlo linealmente. La historia está, de cierta forma, un poquito como desdibujada. Vemos episodios seguidos y después te corta y hay un salto en el tiempo. Entonces es imposible mantener la lectura de esa forma. Y si le sumamos el hecho de que la protagonista no es 100% confiable, es como que estamos viendo su perspectiva de la vida, pero a la vez hay muchos cambios de la voz narrativa. Demasiados, diría yo. Entonces, si a eso le sumamos la complejidad del personaje, que obviamente la vemos con unas acciones atroces, matar un perro, desligarse por completo de su línea de maternidad cuando está relacionándose con su hijo, o cómo va a su esposo como alguien a quien quiere matar. O sea, vemos constantemente ese desarrollo de personaje en el cual va elevando sus niveles de violencia. Y a su vez, obviamente, estamos trabajando en el ámbito psicológico, porque en ciertas partes del libro vemos menciones por parte de otros familiares como queriendo introducirla a este mundo de consigue a alguien que te ayude, busca terapia o yo te apoyo con algo, pero ella está completamente aislada en su mundo, en su mente, en lo que ella quiere, porque eso es lo único que importa. El resto del mundo quedó de lado. Ok, ahorita con lo que tú mencionabas, Ariana, se me vino a la cabeza una pregunta. Tal vez debió haber sido al inicio, pero ¿a ustedes les pareció que esta novela realmente tenía un título sugerente? ¿Qué pensaron ustedes cuando leyeron el Mátate Amor? Cuando yo encontré el Mátate Amor explícito en la novela, creo que me pareció muy propio del personaje, como algo que diría exactamente una persona así de desequilibrada. Y bueno, lo decía en medio de una discusión que no estaba terminando y en la cual el esposo no le prestaba demasiada atención, pero más que todo creo que señala esa situación que decía Ariana de que a veces el personaje está desdibujado, ¿no? Hay pensamientos que no son claros, que no sabemos si realmente son de ella o lo está viviendo en una situación típica de ella o son netamente por este tipo de depresión postparto que padece, ¿no? Se lo está diciendo bajo los efectos de ese trastorno que padece o si los está diciendo porque netamente el personaje es así. Creo que ahí Harwitz tiene un punto y es que sus personajes, no solo en esta novela, en las otras novelas que mencionó Emily, también hace lo mismo. Sus personajes no sabemos realmente si son así porque está padeciendo una situación específica o porque realmente son así todo el tiempo. Y me parece hasta apropiado el hecho de que no tengan nombres. O sea, lo estamos relacionando por sus acciones o vemos por las descripciones de la protagonista, pero nunca sabemos cómo se llama absolutamente nadie, ningún personaje. Y en cuanto a lo que decías del título, yo cuando lo leí yo dije, chuta, esta es una novela de amor. Aquí vamos a ver una relación medio extraña, en algún punto se va a dañar y después van a volver. Y cuando leo y veo a una mujer completamente trastornada, que está desinhibida sexualmente, que si fuera por ella se va a coger al monte. Es una cosa tan extraña para mí. Se va a coger al monte con el monte, porque esa mujer pasa solamente tiene como un nidito, como su lugar seguro, que es donde ella huye en varias ocasiones.
De hecho, al inicio de la novela empieza con que ella estaba en ese lugar cuando le llama el marido, le pide unas cervezas. También va hacia allá cuando está huyendo de él, porque le hizo esta pregunta de si tenía otro amante o si andaba saliendo con el vecino. Era eso, si salía con el vecino, y se rompió, se lastimó todo y se largó al monte y se quedó dormida ahí toda ensangrentada. Entonces, realmente es un personaje curioso. Cuando yo leí el título, yo sí dije como, está raro, no sé. No creo que sea tan malo, tan raro, tan curioso. Y ya cuando lo empecé a leer, ya me quedé así como, papito, ya. No, es como eso de novela argentina, de un autor argentino. Entonces dice, ni siquiera lo pensé como mátate, sino como mátate, amor, algo así, en esa línea. No tan directo a algo agresivo. Sí, algo tal vez sarcástico, porque cuando tú lo lees en ese tono se siente así como, ¿sabes qué? Ya matate. Pero ella realmente quería hacerlo, porque habían ocasiones en las que como que se desligaba completamente de la realidad, se alejaba completamente de la realidad y empezaba, ya se veía ella apuñalando a su marido y deshaciéndose de su hijo. Sí, eso. Ahora quisiera que pensáramos un poco acerca de eso del tema de que los personajes no tengan nombre, de que la misma protagonista no se sienta identificada con su situación, que es haber tenido un hijo, no ser madre. También un poco con esta idea de que ella está en el campo, un lugar que está fuera de la ciudad, que la aleja también de su futuro como una mujer de carrera que puede profesionalizarse, ¿no? Todos estos temas que son tan estigmatizados por la sociedad, en el que la mujer se asume como su único objetivo el embarazo, ser madre. Tenemos como que esta línea de discusión de la civilización y barbarie siendo ella, entre comillas, la civilización. Al menos ella se ve así y lo discute en la novela. O sea, dice, yo pudiera estar en la ciudad con estos amigos de otros lugares, haciendo estas cosas, pero no está en esa sociedad. No vive esa vida. Está en el campo, relegada a mantener una casa, a cuidar un hijo, a tener un esposo que ni siquiera la satisface sexualmente. Y eso creo que es muy importante, al menos en el personaje principal, que utiliza el sexo no solo como un escape, sino también como una posición de control. Controla así, por decirlo de alguna manera, sus propios impulsos, buscando un amante. Es como que la forma en que tiene y le retorna el poder a ella misma. O sea, por decirlo de alguna forma es así. Ahora, en cuanto a la línea de ella en posición de, por decirlo, como madre, la sociedad, en un hogar, obviamente vemos estas imposiciones, las vemos claramente. Estamos hablando que viene de una familia, nunca sabemos de su familia, eso es algo que tenemos que notar. No tenemos conocimiento del madre de ella, del padre de ella, no sabemos nada. Pero en cambio sabemos que su esposo, los padres están ahí, están presentes, están controlando, inclusive tratan de darle de cierta forma consejos para mantener un hogar, para cocinar, para cuidar a su hijo. Y en cambio, ella es como que yo no quiero esto, yo no quiero ser la esposa que se quede en casa, que le atiende y le da la cerveza al esposo cuando retorna, no quiero ser la madre que está amamantando al hijo toda la noche. Y es así. Es lo que se le obliga a otras mujeres. En ese sentido, creo que el manicomio vendría a ser, bueno, el centro psiquiátrico que hay dentro de la novela, no vendría a ser como a ese lugar al que te llevan para razonar, porque debes entender que tu objetivo sí es ser madre, ¿no? Como que debes recapacitar. La mujer necesita recapacitar, el personaje necesita recapacitar dentro de su rol como madre, figura femenina dentro de un hogar. Tiene que pasar de lo que dice Ariana, una cerveza al hombre, que de hecho sí ocurre dentro de la novela. Hay una ocasión en la que le pasa una cerveza a su esposo, ¿no? Sí, eso de las cervezas a mí me llamó la atención, porque al inicio ella, por ejemplo, ya estaba como, a lo largo de la novela se va acostumbrando a lo que le gusta y no le gusta a él. Y algo que a mí se me quedó un poco, tengo un poquito de problema con la memoria. A él le gustaba la cerveza rubia o la morena.
creo que era la rubia. Sí. Sí, era la rubia. Porque ella decía, tengo que conseguir una cerveza rubia y una cerveza morena, porque a él le gusta así, le gusta asado, le gusta cocinado. Y eso yo estaba llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Sí, debería de matarlo. Ahorita, este es el momento presente. Eso sin querer fue como una exposición de la dicotomía, de esas diferenciaciones que hay entre ella y el esposo. Sí. Porque claramente es como que a mí me gusta esto y en vez de que nosotros nos adaptemos a mi gusto, tengo que igual complacerlo a él. No me queda de otra. Sí, son muy diferentes. Y hablando de diferencia, aquí como dándole un poquito de tono humorístico a esto, ¿qué signo ustedes les pondrían? Porque son muy diferentes. Ay, te juro, pero ahí es un hombre cáncer, de eso no me cae la menor duda. Ok, ¿y ella? Ella es tan caótica que... ¿Qué diría? ¿De Géminis? Es Libra. Es Libra. Dale, no me sorprende que sea Libra. Sí, es un signo de aire, la verdad. Sinceramente, no más o menos no sé si es Libra. Ahí medio leyéndole la tapa pensaría que esa loca se va a matar en algún punto. O matar al esposo en algún punto. Sí, tampoco me sorprendería. Ahora, otra pregunta. ¿Qué escena a ustedes les llamó la atención de la novela? ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? O tal vez llegaron a un punto en el que leyeron y dijeron, wow, ya, esto está como... para pensar. Y tuvieron que decir, voy a dejarlo aquí, voy a dejar un momento en pausa, voy a pensar y continúo. A mí me causó muchísimo conflicto la manera en la que pensaba tratar al hijo, o en el que a veces lo llegaba a hacer, que era este abandono, o imaginaba que lo dejaba tirado en medio del bosque, o a veces sí lo hacía, y el esposo terminaba buscándolos a él y a ella. Entonces esta situación completamente horrorosa, en la que tratas de esa forma a un ser que no tiene completamente la culpa de nada, me causó bastante conflicto leerlo, porque yo, teniendo una perspectiva de una mujer que toma la decisión de no ser madre, ni siquiera por tomar esa decisión tengo derecho a tratar la vida de una persona inocente de esa forma. Entonces, eso era controversial. No, para mí definitivamente fue cuando estaba yendo a la casa del amante, si no recuerdo mal, que cuando ella lo vio sí, cuando le llamó la atención por primera vez, fue porque lo vio y estaba en casa creo que con una chica discapacitada. Y había una especie de violación, si no recuerdo mal. Y ella eventualmente como que se mete a la casa y lo seduce y se termina acostando con él. ¿Me explican cómo es que eso se introdujo en la novela y fue como que, ay, sí, esto pasa todos los días, esto es súper normal, voy a violar a una chica que no tiene ni cómo defenderse? Y como lo vi, sí, yo quiero. O sea, perdóname, el desequilibrio mental que tienes que tener para llegar a ese punto que ni siquiera ves a una víctima y su agresor, sino que dices, bueno, de aquí soy. Entonces, para mí fue hasta traumático. Tuve que coger, dejar la novela y yo dije, ok, no sé qué se le ocurrió a esta mujer para decir eso. De hecho, Horowitz ha comentado en algunas entrevistas que ese es el objetivo de estos personajes que son tan cuestionables, ¿no? Que nos generen esa incomodidad al momento de leerlo. Que pareciera que fuera como cualquier otro personaje, pero luego les encontramos haciendo una cosa que es completamente horrorosa y que nos incapacita de seguir la lectura. Ok, sí. Y lo consigue, porque realmente lo consigue. Yo después de haber leído como todas esas escenas, a mí de hecho la que más me impacta es la del perro, de que consiguió matarlo, o sea, de que lo mató y lo dejaron ahí, que se lo comen los gusanos, y ya al día siguiente, cuando ya están así, ya apestados, recién lo fueron a enterrar y lo enterró él. La otra escena que a mí me generó incomodidad y tuve que decir, Dios mío, ¿pero qué le pasaba? Es cuando al final tienen esta conversación, ¿no? Ella sale huyendo de la casa del cumpleaños del hijo. Sí, me parece que era el cumpleaños del hijo. Ella sale huyendo a la casa porque ya estaba harta de todo. Y el esposo la va siguiendo. Ella va a donde estaba el amante, ve que llega, creo que es la mujer con su hija, y la man igual se abalanza, le besa, y estaban así, todo como en un momento candente, y el esposo le estaba viendo, y luego él se baja, tiene esta interacción con el amante, y terminan prácticamente en una situación donde ¿te gusta esto? ¿Te gusta mi mujer? A mí me gusta también mi mujer. ¡Ay, somos besties!
Y todo fue tan así como, ¿qué pasa? Gusto de camaradería. O sea, ellos dos como, bueno, ñaños de pierna, te lo juro. Y era como, bueno, estuvo bien, estuvo bueno. ¿Te gustó? ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo pasó esto? Así fue. Sí. ¿Cómo vas a tener? Voy a prestar más atención a esos detalles. Oye, pero a mí me pareció súper raro fue esa situación de que, bueno, mi mujer tiene una amante. Ya me lo imaginaba. Y es que ahí en el detalle, mucho más atrás. Como que al principio de la novela se da a notar que él tal vez sí tiene un amante, porque le encontró condones en la cajuela. Y que iba a McDonald's. Y que iba a McDonald's por horas y horas. ¿Quién va a McDonald's por horas? Entonces es como que, bueno, ella tiene una amante, yo ya tuve, ya que cuando vamos a... Aquí sabemos que eso no pasa, los hombres no tienen esa mentalidad por lo general. Es como que, o te mato a ti o la mato a ella, o a los dos. En cambio aquí, fue como que, bueno, como está mal, mi mujer está mal, buscó como consuelo en ti, entonces estamos bien. Estamos bien. Oh, bien. Sí. Y esto es que después, ya cuando van hablando los dos, él le dice, pero si viste es que tienen una niña, ¿qué te parece tener una nosotros? Y la otra, ay, sí, hay que tener gemelos. Y fue no sé, tan raro. Y ahora tener hijos después de todo lo que pasó. Sí, es tan guau. Vamos a hacer que crezca la familia, para ver si me dan otro viajecito al manicomio. La novela siempre está en ese diálogo entre lo que podría ser algo completamente fuera de lo normal a algo completamente normal, como sería pedirle a tu esposa tener un hijo. Así, en una situación completamente destruida ahí por la mente, que es hablar con la persona con la que te han engañado, a luego decirle a tu esposa que no tenemos una hija como la que tiene tu amante. Sería algo completamente ilógico, ¿no? Y es exactamente lo que hace Harwitz en esta novela, que es introducir y entremezclar lo que es el salvajismo y lo que se conoce como civilizado, ¿verdad? Sí. Y obviamente todo esto que le rodea, este esposo que por ejemplo se va a orinar afuera, que Lo está obsceno. sí, lo obsceno, lo vulgar, lo agresivo, lo violento, básicamente este sentido de que estás en un mundo salvaje, de que estás afuera, de que no siguen los mismos lineamientos que seguirían dentro de la ciudad. Tenemos esta situación que es propia en realidad del contexto latinoamericano, especialmente en la literatura. Si vemos muchos textos que hemos leído a través de los últimos semestres, tienen este argumento de que, bueno, tenemos estas dos líneas que obviamente es mucho más fuerte. Por ejemplo, en Argentina tenemos la idea del gaucho y que está toda esta persona que está galopando por la pampa y las cosas. En cambio, aquí no es tanto el gaucho, sino el campo. ¿Qué sucede en el campo? ¿Cómo esta limitación? Perdón, esta delimitación de las fronterizas, como lo vimos en clase con los textos de Borges y todo lo demás. Es como estas líneas que se encuentran en el intermedio, que no están lo suficientemente lejos de la ciudad como para estar desconectadas, pero no lo suficientemente cerca para decir, bueno, aquí está la cultura. Me recordó un poco a eso que habla, bueno, hace unos semestres atrás trabajamos sobre el Spector, que también trabaja con este tipo de literatura que a veces se enreda un poco con lo que es la poesía, pero en este caso, Ariana lo consiguió desde otro método, que sería aplicar escenas del tipo cinematográficas, porque vemos situaciones que son muy descriptivas, pero como si estuviéramos viendo una película, de esa manera. Y con lo que decía Emily al principio de esto de no tener comas, de no tener una buena puntuación o no tener incluso las líneas de diálogo, no sabemos quién está hablando. Eso nos hace pensar en que este desorden, esta falta de civilización, de cultura dentro de la narrativa, es exactamente contra lo que está haciendo justicia Harwitz. Bueno, realmente ha sido bastante interesante compartir con mis compañeras nuestras opiniones sobre la novela y haberla leído. Realmente me llevo mucho y me quedo pensando mucho. Y supongo que mis compañeras también. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nada, les dejo con una cita de la novela que la va a leer Angie. Estuve de luto mucho tiempo, pero en un momento tuve, como la viuda cuando pone la llave en la puerta de su casa, por primera vez, como cuando cena sin hablar, por primera vez,
como la viuda cuando se acuesta sola por primera vez. Una tristeza excitante, salvaje,